Hola, te invitamos a ver este recorrido hacia los diferentes aspectos del psicodiagnóstico. Hola, mi nombre es Edwin José Otañez y en esta oportunidad voy a hablarles sobre los aspectos generales del psicodiagnóstico. Al adentrarnos en la historia del psicodiagnóstico, podemos puntualizar que el primer uso de la palabra psicodiagnóstico la encontramos en el 1921, cuando el psiquiatra Edward Rorschach publicaba su prueba psicodinámica, conocida como el test de Rorschach o el test de la mancha. Actualmente, y tras un gran recorrido histórico, se puede considerar el psicodiagnóstico como una rama de la psicología que tiene gran valor para los diversos fines de la evaluación psicológica en las diferentes áreas, tales como clínica, laboral, educacional, jurídica, entre otras. El psicodiagnóstico se puede definir como un encuentro interpersonal o interactivo entre personas. Es una situación de duración limitada, cuyo primer objetivo es lograr una descripción comprensiva lo más amplia posible del funcionamiento de la personalidad y la planificación de la intervención. Existen en dicho encuentro roles relativamente bien definidos que modulan esta forma tan peculiar de contacto interpersonal, diferenciándolo de otro tipo de relación, ya sea las características de la personalidad, los estilos relacionales, el grado de experiencia y el nivel de conflicto psicológico que poseen ambas partes, es decir, sujeto evaluador, donde estos intervienen de modo sustancial en la configuración y desarrollo del proceso. Es importante señalar que el psicodiagnóstico de niños o adolescentes recae hacia una labor más difícil, ya que no existe un solo sujeto, sino varios. El psicodiagnóstico es un proceso que tiene diversos objetivos, entre los cuales están lograr un acercamiento al examinado, tener una visión más dinámica del examinado, comprendiendo e integrando los elementos parciales de éste. Asimismo, describir al examinado en algún aspecto específico, ya sea la inteligencia, la personalidad, habilidades sociales, cognitivas, entre otras. Existen diferentes técnicas que pueden ser utilizadas en el psicodiagnóstico, dependiendo lo que se está buscando o investigando, ya sea la inteligencia, la personalidad, los daños psíquicos, entre otros. Las técnicas que pueden ser empleadas en el psicodiagnóstico son las técnicas proyectivas, que arrojan de manera inconsciente datos profundos sobre la personalidad, y las pruebas psicométricas, que son estas las que miden a través de escalas lo que son datos parciales sobre la personalidad, también como la inteligencia, los datos vocacionales, entre otros. Para un sujeto, someterse a un psicodiagnóstico puede despertar miedos, fantasías o ansiedades respecto del uso y destino que se le dará a la información obtenida. Por este motivo, es indispensable el compromiso ético del profesional interviniente. Debe quedar siempre claro que si bien en este proceso se revela una infinidad de información muy íntima y valiosa, el psicodiagnosticador hace reserva de todo este caudal, tomando solo los aspectos que le sean requeridos para elaborar el informe, dependiendo de lo que es la demanda efectuada. Los momentos del proceso terapéutico constan de 4 etapas o momentos. Estos son, en primer lugar, el encuentro con el paciente o la entrevista inicial. Asimismo, la aplicación de las pruebas o los test psicológicos, tanto proyectivos como psicométricos. Asimismo, el cierre del proceso o la devolución oral al paciente. Y por último, y no menos importante, lo que es el informe escrito remitente. Agudizando un poco más sobre el momento del proceso psicodiagnóstico, se puede argumentar que la etapa del contacto inicial puede ocurrir incluso
antes de que el paciente acuda a la consulta, ya sea por teléfono u hoja de derivación o de interconsulta. En la etapa de la entrevista inicial se permite obtener el motivo de consulta, ya sea manifiesto o latente. Asimismo, el rapport y realizar la planificación de la evaluación, es decir, qué pruebas se van a aplicar al examinado y en qué orden. Esto último es importante, ya que hay distintas evaluaciones para distintas áreas a evaluar. En la etapa de la aplicación de la evaluación es donde se desarrolla lo que es la administración de los test y otras herramientas diagnósticas. Asimismo, la etapa del cierre del proceso y devolución de la información es donde se desarrolla a través de una breve entrevista con el examinado. Es una fase clave y muy necesaria. Consiste en una explicación estratégica de lo que se encontró en el proceso de evaluación, limitándose a mencionar aquellos aspectos que son de utilidad para el proceso terapéutico. En psicodiagnóstico infantil siempre se debe incluir el niño en la devolución, lo que obliga al psicólogo a adaptar su lenguaje para poder ser comprendido por éste. Este proceso de devolución implica la generación del insight y el manejo de la ansiedad del examinado. La última etapa es la etapa de la confesión y entrega del informe psicológico, el cual irá dirigido al solicitante del proceso del psicodiagnóstico. Bueno, hasta aquí fue mi intervención y lo dejo con nuestro compañero Tony, que estará continuando con esta intervención. Hola, mi nombre es Antonio Miguel de la Cruz y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una parte fundamental para el buen proceso del psicodiagnóstico, la historia clínica. Dentro del proceso de la concepción de la historia clínica se recogen informaciones básicas para el buen diagnóstico. Dentro de las variables que componen la historia clínica están datos generales, compuestos por nombres, apellido, edad, profesión, ocupación, domicilio, teléfonos, sexo, estado civil, referido por, acompañante, parentesco y edad del acompañante. Motivo de la consulta. Se describe los motivos por los cuales el paciente va a consultar al profesional de la conducta humana. Desencadenantes del episodio actual. Se basa en dar a conocer los factores que llevaron a la o al paciente con el desarrollo del episodio que presenta en la actualidad. Antecedentes personales. Se formulan las interrogantes en base a los miembros de familias, si vive o no el paciente con ellos, tomando en cuenta la edad. También si alguno ha padecido de alguna afección psicológica, neurológica o en algún momento fue referido a psiquiatría. Valoración del soporte sociofamiliar. Hace referencia a las reacciones de los familiares al conocer de la afección que padece el paciente. Dadas estas impresiones, es que se procede a psicoeducar a los familiares para el buen manejo de posible proceso psicoterapéutico. Síntomas. En este aspecto se detallan los síntomas que describe el paciente en el desarrollo de la entrevista, tomando en cuenta que hay indicadores sintomatológicos que denotan sin tener que expresarlo el paciente. Resumen multimodal. En esta parte se desarrollan una batería de preguntas donde el paciente se autoevalúa, dando a conocer la capacidad de reconocer sus valores, debilidades y fortalezas. Biopsicosocial. Esta parte tiene suma importancia, ya que es donde se dan a conocer los aspectos del desarrollo infantil y social del individuo, partiendo de los factores psicológicos, donde se conocen las características personales, las diferentes manifestaciones del estado de salud mental en base a las informaciones recogidas,
tomando como referencia los antecedentes familiares, tanto materno como paterno. Al mismo tiempo, se muestran datos que dan forma a la estructura del historial clínico del paciente, dejando como resultado el diagnóstico que servirá para guiar el proceso de las terapias, sean psicológicas como farmacológicas, si así lo requiere el caso. El encuadre, los objetivos y las fases en el proceso diagnóstico. Mi nombre es Marieli Minaya y el día de hoy les hablaré sobre estas. El encuadre, los objetivos y las fases en el proceso diagnóstico. Mi nombre es Marieli Minaya y el día de hoy les hablaré sobre estas tres importantes fases dentro del proceso diagnóstico. El encuadre en el proceso diagnóstico. La situación diagnóstica se caracteriza por ofrecer un marco o encuadre específico, prefijado y constante para todos los sujetos. Es a grandes rasgos el mantenimiento de una situación estándar, la cual no es rígida, donde el psicólogo debe asegurarse de que la persona le queda claro en qué va a consistir la evaluación, cuáles serán sus fines y límites, qué utilidad puede aportar el proceso diagnóstico. Es donde se garantiza la confidencialidad y la presentación de un consentimiento informado. El psicodiagnóstico es considerado un encuentro interactivo. Tal encuentro ha de enmarcarse en un encuadre específico, donde los roles están suficientemente definidos y según los cuales una persona realiza una demanda y otra, el evaluador, acepta la petición y se compromete a ofrecerles un tipo de ayuda en específico, con unos límites bastante precisos. Dentro del encuadre existen muchos elementos a tomar en cuenta. Dentro de estos están los elementos constantes. El hecho de fijar un encuadre o marco definido de trabajo significa que siempre van a mantener determinadas variables que intervienen en el proceso, como son la aclaración de los respectivos roles, el lugar de los encuentros, el tiempo y número previsible de las entrevistas, los objetivos, naturaleza y límite de las tareas. La definición de todos estos aspectos debe ser suficientemente precisa para no dejar lugar a ambigüedades o falsas expectativas, pero dejando una margen de flexibilidad para llevar a cabo ligeras adaptaciones que determinados casos pueden requerir. También habrán elementos adaptables. Expresados en otros términos, si bien la mayoría de estos elementos del encuadre son fijos e idénticos para todos los sujetos, un pequeño número de ellos puede variar según las circunstancias de cada caso, a fin de ajustar el marco a las características del proceso del evaluado, como por ejemplo, el número de personas implicadas, el número de entrevistas necesarias, el tipo de pruebas a aplicar, la presencia de dificultades específicas en el sujeto que pueden lentificar la ejecución y exigir otras modificaciones. No obstante, aún dentro de estos elementos variables, el rango de variación es casi siempre estimable y comunicable a los sujetos de antemano. En el encuadre también habrán lo que son las aclaraciones básicas. En la definición de encuadre, es una cuestión impredecible el primer contacto con el sujeto, tanto en el contexto clínico como en otros contextos. El psicólogo debe asegurarse de que quede suficientemente explicado en qué va a consistir la evaluación, cuáles son sus fines y límites, es decir, qué se espera y qué no se espera lograr, qué utilidad puede reportar este proceso al sujeto, además de garantizar al sujeto la confidencialidad y ofrecerle un protocolo de consentimiento informado si fuese necesario. Los objetivos en el proceso diagnóstico. Al hablar de los objetivos diagnósticos,
es necesario repetir que estamos hablando de un proceso interactivo o un encuentro interpersonal. Como se ha indicado, en el contexto clínico, el evaluador se hace cargo de una demanda de ayuda psicológica, donde los objetivos de la evaluación tienen que ser enunciados. Dentro de los objetivos diagnósticos habrá objetivos principales y objetivos secundarios. Los objetivos principales representan los fines básicos de todo proceso diagnóstico, o por ser expresado de un modo más categórico, son aquellos de inevitable incumplimiento en todos los casos. Los objetivos principales de todo diagnóstico psicológico son: 1. La descripción y comprensión del caso lo más amplia posible. Y 2. La planificación de la intervención. En los objetivos secundarios, que se han elegido en esta nominación, no son por ser considerados menos importantes, sino porque no se ha logrado aún el mismo nivel de precisión en su definición y no son alcanzables en todos los casos. No obstante, dado que todo evaluador sensible y con cierta experiencia puede registrar su existencia, se citarán aquí los 3 de más fácil constatación. El primero, el ofrecer una experiencia de relajación interpersonal cooperativa. El segundo, la instrumentalización indirecta de los recursos potenciales. Y el tercero, la recopilación de información con valor pronóstico. Las fases del proceso diagnóstico. Las fases de la evaluación psicológica pueden abordarse en 2 sentidos. En el primero está el campo teórico y en el segundo está el campo práctico. Sin embargo, se toman en cuenta las fases básicas. Las 3 fases básicas a través de las cuales se desarrolla un psicodiagnóstico son las siguientes. La primera es la entrevista inicial. La segunda es la entrevista de aplicación de pruebas psicológicas y la tercera es la entrevista de comunicación de resultados, que incluye la confección de un informe escrito. En la entrevista inicial es donde se busca establecer un buen rapport. Se realizan hipótesis presuntivas diagnósticas y pronósticas. Se observa el desarrollo de la duración de las entrevistas. Se observan los momentos importantes de las entrevistas, aquellos efectos de transferencia y contratransferencias. También los hallazgos de la evaluación de los trastornos y la realización del contrato. En la entrevista de administración de técnicas es el campo interaccional nuevo donde está conformado por el paciente, el psicólogo y la técnica administrada. Por otra parte está la entrevista de devolución, que consta de la comunicación verbal de los resultados al paciente, el cierre del proceso y la despedida, generalmente con un informe psicológico. Todas ellas representan aspectos diferenciales y objetivos específicos, al mismo tiempo íntimas conexiones recíprocas, formando un conjunto inseparable. Para avanzar eficazmente en esta secuencia, no se puede pasar a la siguiente fase con expectativas de lograr sus objetivos si no se han cubierto los objetivos de la anterior. A la vez, las informaciones recogidas, cada una, revierten y retroalimentan las obtenidas por las demás. Habitualmente, son necesarias todas las fases para cubrir los objetivos básicos de un diagnóstico, pero en ciertas ocasiones, dependiendo de los resultados de la entrevista inicial, del tipo de información obtenida por otras fuentes y por las características de la demanda, estará indicado a alargar o a acortar incluso una de las fases de la aplicación de las pruebas, si no se consideran necesarios sus aportes. Por lo tal, todas las fases de este proceso serán muy importantes dentro del proceso diagnóstico. Cuando estamos realizando un diagnóstico, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es la edad del paciente. Por eso yo, la psicóloga Yasmín Herrera, te invito a que aprendas acerca del diagnóstico diferencial entre menores de edad y adultos.
diagnóstico diferencial en un psicodiagnóstico en adultos y menores de edad. El psicodiagnóstico de adultos y menores de edad mantiene algunas similitudes, especialmente en lo referente a la necesidad del estudio científico de conductas y de contar con instrumentos fiables que sean precisos en la medición y válidos, que midan la variable que pretende medir y no otras. Sin embargo, existe una marcada diferencia entre ambos. A continuación estaremos hablando acerca de 7 de ellos. Diferencia número 1. Desde que se llega a consulta podemos ver diferencia entre adulto y los menores. El adulto llega solo a consulta, con un malestar que desea solucionar, mientras que los menores de edad vienen traídos por algún familiar que espera que solucionemos algo que a lo mejor el menor no ha entrado en conciencia de que necesita solucionar. Puede que el menor no crea que necesite esa evaluación, por lo cual el motivo de consulta viene condicionado por el adulto. Diferencia número 2. Partiendo de este primer contacto, recordemos que desde ahí ya estamos evaluando, la evaluación con niños supone un gran desafío y requiere conocimientos y técnicas especiales. El adulto es un ser que ya está desarrollado, pero el menor de edad es un ser en desarrollo, en permanente cambio. Esos cambios pueden ser biológicos y comportamentales. Se demanda, por lo tanto, prudencia al momento de realizar el diagnóstico de un menor de edad, tanto que sea bueno o que sea malo, porque esto repercutirá en el futuro del menor. Tercera diferencia. Los adultos suelen transmitir la información necesaria sin necesidad de ayuda de alguien más, pero un menor de edad puede que brinde información limitada. Si son muy pequeños, pueden presentar miedos o distorsiones en sus explicaciones al interactuar. Debemos recordar que el evaluador es un adulto que no conoce. La cuarta diferencia está relacionada a la influencia de las variables ambientales. El adulto suele poder manejar las variables ambientales. El menor, en cambio, puede que esté sometido a un mayor control por parte del entorno físico y social. Por lo tanto, es más susceptible a estos factores. A menor edad se supone mayor influencia de las variables situacionales. Quinta diferencia. Al momento de aplicar las pruebas a un adulto, se debe tener una formación profesional y el conocimiento técnico de cada una de las pruebas. Cuando estamos frente a un menor, no solo debemos tener estas cualidades, sino también ser creativos, teniendo que hacer que las pruebas parezcan atractivas para ellos. La sexta diferencia se trata de la entrevista de devolución del informe. En el adulto es una entrega de resultados. En el caso del menor de edad, se hace una especie de asesoramiento a los padres o a ese adulto que lo llevó a consulta, porque se hace necesario no solo al menor darle pautas, sino que al adulto se le deben dar herramientas. A medida que el niño es más pequeño, esto se hace más necesario, porque es más dependiente de los adultos. Y por último, una que consideramos muy importante, que es conocer cuáles trastornos pueden ser diagnosticados en menores de edad y cuáles trastornos deben ser diagnosticados en adultos. Al igual que cómo se manifiestan algunos trastornos en adultos y cómo se manifiestan algunos trastornos en menores. Por ejemplo, los trastornos de personalidad no deben ser diagnosticados en menores de edad y los trastornos de depresión, los menores lo manifiestan con irritabilidad. 7 diferencias para poder realizar un diagnóstico diferencial en un psicodiagnóstico en adultos y menores de edad. Saludos, estimado. Mi nombre es Ana Peralta. Para mí es totalmente grato saber que ya han cruzado por los puntos anteriores y que al fin ha llegado a este espacio, donde trataremos el tema Métodos de Diagnóstico DCM. Acompáñenme. El método de diagnóstico se diferencia tanto del diagnóstico clínico psiquiátrico como del propio psicodiagnóstico que se desarrolla a lo largo de la cura. Propone una combinación de técnicas auxiliares que complementan la entrevista clínica inicial. Entre estas se encuentran las técnicas proyectivas y las técnicas objetivas y psicométricas.
En las técnicas proyectivas ha aportado al estudio de la personalidad desde un enfoque ideográfico. Las técnicas objetivas y psicométricas lo han hecho desde la perspectiva nomotética. Las técnicas proyectivas opinan y plantean el estudio de un individuo tan profundamente como sea posible, a un costo de no poder generalizar. Ahora bien, en las técnicas objetivas y psicométricas se enfocan en el desarrollo de leyes generales comunes de los individuos, aunque de esta manera se pierde la particularidad de cada uno. Los diferentes niveles de diagnóstico reflejan el hecho de que todo individuo y todo grupo humano expresa su inserción simultánea en diferentes planos de interacción social, con diferentes legalidades y mecanismos, a lo que corresponde la transformación en el psiquismo. Así, el diagnóstico clínico es necesario para emprender opiniones estratégicas tales como medidas de contingencia ambiental, elección de psicoterapia, medicación, pronóstico. Se le suma el diagnóstico psicopatológico, psicodinámico, evolutivo, adaptativo y prospectivo, grupal, psicosocial, comunicacional, de potenciales de salud, de la problemática del cuerpo y del vínculo terapéutico. El objetivo principal de DSM consiste en ayudar al profesional de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes, como parte de la valorización de un caso que permite elaborar un plan de tratamiento específicamente documentado para cada individuo. El diagnóstico de un tratamiento mental debe de tener una utilidad clínica, debe ser útil para el médico determinar el pronóstico, planes de tratamiento y los posibles resultados del tratamiento en sus pacientes. Sin embargo, el diagnóstico de un trastorno mental no equivale a la necesidad de tratamiento. La necesidad de tratamiento es una decisión clínica compleja que debe de tomar en consideración la gravedad de los síntomas. Por eso a veces el médico se encuentra con pacientes cuyos síntomas no comparten con todos los criterios de un trastorno mental, pero que claramente necesitan tratamiento o asistencia. El hecho de que algunos individuos no presenten todos los síntomas caracterizados de un diagnóstico no debe ser utilizado para juzgar como una limitación de acceso a la asistencia adecuada. El abordaje para validar los criterios de diagnóstico de las distintas categorías de los trastornos mentales se basa en lo siguiente. Tipos de evidencia, factores validantes de los antecedentes, marcadores genéticos similares, rasgos familiares, temperamento y exposición al entorno. Factores validantes simultáneos, sustratos neurales similares, biomarcadores, procesamiento emocional y cognitivo y similitud de síntomas. Factores validantes predictivos, curso clínico y respuesta a tratamientos similares. Sistema multiaxial. El uso del sistema multiaxial facilita una evaluación completa y sistemática de los distintos trastornos mentales y enfermedades médicas, de los problemas psicosociales y ambientales y del nivel de actividades que podrían pasar desapercibidos si el objetivo de la evaluación se centra en el simple problema objetivo de la consulta. Un sistema multiaxial proporciona un formato adecuado para la organización y comunicar información clínica, para captar la complejidad de la situación clínica y para describir la heterogénea de los individuos que presentan el mismo diagnóstico. Además, el sistema multiaxial promueve la aplicación de modelos biopsicosociales en clínica, enseñanza e investigación. Ya para finalizar, la evaluación de multiacción pasa de 5 ejes que tenían con anterioridad a 3 ejes en el DSM-5, en el cual en el primer eje recorre los trastornos mentales y los trastornos de personalidad, el retraso mental y las enfermedades médicas. En el segundo eje recorre una medida de afección de funcionamiento y en el tercer eje recorre otras condiciones que pueden ser objetivas para la atención clínica.